Mi padre me ocultó una verdad impactante. Mi tía era mi verdadera madre, y la mujer a la que llamaba mamá era su hermana, y esto cambió mi vida para siempre. Mi padre nunca me dijo que mi tía fallecida era en realidad mi madre biológica y que mi madre era su hermana, pero el diario de mi verdadera mamá contiene información sobre lo que realmente sucedió con ella. Y ayer, después de años de vivir con una versión de la historia que creía verdadera, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Cuando digo que cambió mi vida, no es una exageración. Es de ese tipo de secretos que hacen que te replantees todo, que alteran la forma en la que ves a tu familia, a tus padres, incluso a ti misma. Pero antes de llegar a eso, creo que debería empezar por el principio. Hola, soy Holly, obviamente usando un nombre falso aquí, y hasta ayer pensaba que tenía una vida bastante buena. No perfecta, porque ¿quién la tiene? Pero dentro de lo que cabe, soy afortunada. Crecí en un pequeño pueblo rodeada de mi familia. Mi padre, George, y sus hermanos han vivido aquí por generaciones. Es el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce y donde los lazos familiares lo son todo. Siempre me dijeron que la familia de mi madre nunca aprobó su matrimonio con mi padre y que por eso habían cortado todo contacto con nosotros. No era un tema del que se hablara mucho, pero se daba por hecho. La historia era simple. Mi madre y mi padre se amaban, la familia de ella no lo aceptó y nunca más volvimos a saber de ellos. Así que crecí con mi padre, mis tíos, mis primos y la idea de que mi madre había fallecido cuando yo era demasiado pequeña para recordarla. Y crecí bien, con mucho amor y apoyo. Cuando me fui a la universidad, mi familia se puso un poco dramática al respecto. Mi padre insistió en que volviera tan seguido como pudiera, y lo hacía. Me gustaba estar aquí. Siempre pensé que cuando terminara la universidad volvería para establecerme en mi pueblo. Aquí tenía todo, mi familia, mis recuerdos y esa sensación de pertenencia que pocos lugares en el mundo pueden darte. Pero cuando volví la semana pasada, después de completar mi primer año de universidad, noté algo. Durante años, había idealizado mi hogar, pero ahora que estaba de regreso por un periodo largo, me di cuenta de que no tenía mucho que hacer. Todo el mundo estaba ocupado con sus propias cosas, y mis amigos del pueblo se habían mudado o simplemente no estaban. No tenía trabajo de verano, no tenía tareas pendientes, no tenía nada. Así que hice lo que cualquiera haría, encontrarme un pasatiempo absurdo que me consumiera por completo. Me enganché a los vídeos de jardinería. Había visto un par en redes sociales y de pronto me obsesioné con la idea de plantar algo. No soy de las que tienen buena mano para las plantas, pero pensé que empezar con algo fácil, como hierbas aromáticas o flores resistentes, no podía salir tan mal. El problema es que cuando me obsesiono con algo, lo llevo al extremo. Lo que comenzó como una idea de plantar un par de cosas en macetas terminó con yo cavando el patio trasero para hacer un jardín entero. Hay una parte detrás de la casa que nunca usamos para nada. Estaba cubierta de maleza y rocas, así que me pareció el lugar perfecto. Durante días, cavé, limpié, planté, y ayer, mientras seguía cavando, golpeé algo duro con la pala. Al principio pensé que era una roca grande, pero cuando limpié la tierra vi que era una caja. O mejor dicho, un pequeño cofre de madera. Estaba cubierto de barro y musgo, como si hubiera estado ahí por décadas. Lo saqué del suelo, lo limpié un poco y lo dejé a un lado. No voy a mentir, en ese momento no le di tanta importancia. Pensé que tal vez era una caja vieja que alguien había enterrado hace mucho tiempo y que no tenía nada valioso dentro. Seguí trabajando, pero no dejaba de mirarla de reojo. Después de un rato, la curiosidad me ganó. Me senté en el suelo, la coloqué entre mis piernas y comencé a limpiarla mejor. Tenía un pequeño candado oxidado, pero no estaba cerrado con llave. Lo abrí con facilidad. Y dentro encontré algo que nunca debería haber estado enterrado. Algo que no tenía sentido. Había un diario. Un diario con el nombre de mi madre en la portada. Pero no el nombre de mi madre como yo la conocía. ¡No! Era el nombre de mi tía, fallecida. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. No creía que fuera algún tipo de tesoro pirata ni nada parecido, aunque, siendo honesto, eso hubiera sido increíble. Pero tenía que ser algo importante, porque si no alguien se tomaría la molestia de enterrarlo. Ahora tampoco estaba tan profundo como para pensar que alguien lo había escondido con verdadero empeño, lo que me dejó con una sensación rara. Como cuando encuentras algo fuera de lugar pero no puedes decir exactamente qué. La caja no pesaba mucho y la curiosidad me ganó en menos de 2 segundos. Me agaché y empecé a quitarle la tierra pegajosa con las manos, sin importarme demasiado ensuciarme. Claramente era vieja, la madera estaba gastada y tenía un aspecto que gritaba: «He pasado por cosas que no entenderías». Lo que más me llamó la atención fue la cerradura. Era pequeña, tenía un agujero para una llave, y eso me hizo pensar que lo que había dentro debía valer la pena. O al menos, debía haber significado algo para quien la cerró. Intenté abrirla de inmediato porque, obvio, no iba a esperar. Pero nada, no se movió ni un milímetro. A pesar de haber estado enterrada tanto tiempo, la cerradura seguía firme, como si aún estuviera protegiendo lo que fuera que guardaba. Pensé en preguntarles a mis padres porque, después de todo, esta casa fue construida por mi padre y si alguien debía saber algo, serían ellos. Pero no estaban en casa.
Seguí limpiándola con paciencia hasta que vi algo que me hizo detenerme en seco. En la parte inferior, apenas visible bajo la capa de tierra, estaban grabadas las iniciales LA y un pequeño símbolo. Lo limpié con más cuidado, frotando con los dedos hasta que la imagen se hizo clara. Era una rosa rodeada de llamas, y en ese momento mi mente hizo clic. Esa no era una caja cualquiera. Tuve que mirarlo varias veces para asegurarme. Me ardía el pecho, porque sabía que había visto ese símbolo antes. Y no solo eso. Tan pronto como leí las iniciales, un nombre se formó en mi cabeza. Lisa Anderson. Mi tía fallecida. El corazón me latía fuerte. Ella vivía cerca antes de morir, pero eso fue hace 19 años. Nunca la conocí. Lo único que sabía de ella era lo poco que mis padres habían mencionado cuando era pequeña. Siempre que preguntaba, me daban respuestas vagas, como si no quisieran hablar del tema. Solo sabía que había sido la hermana mayor de mi madre y que su muerte había sido extraña. Y ahora, de repente, aquí estaba yo, con una caja enterrada con sus iniciales. El pánico comenzó a filtrarse en mí cuando vi el símbolo más de cerca, porque, y esto es lo que me voló la cabeza, era exactamente el mismo que tenía en mi colgante. Ese colgante había estado conmigo desde que tengo memoria. Siempre lo había llevado puesto. Era una especie de espada pequeña, con un diseño peculiar, y en la empuñadura tenía el mismo símbolo, la rosa rodeada de llamas. De niña, papá me había dicho que mamá me lo había dado cuando era bebé y que debía llevarlo siempre. Mamá nunca habló mucho de ello y, sinceramente, nunca pensé en preguntarle. Me gustaba el colgante. Se sentía como parte de mí. Pero ahora tenía frente a mí una caja, enterrada durante quién sabe cuánto tiempo, con el mismo símbolo. Intenté decirme que era coincidencia, que no tenía sentido, que simplemente me estaba imaginando cosas. Pero cuando miré el agujero de la cerradura, sentí un escalofrío en la espalda. Era una forma rara, no una cerradura común, y en ese instante una idea absurda se plantó en mi mente. Apreté mi colgante en la mano. No podía ser. No tenía sentido, pero lo intenté de todas formas. Deslicé la punta del colgante en la cerradura, esperando que no funcionara, esperando que fuera solo mi mente jugando conmigo, pero no. Hubo un clic, suave, preciso. La caja se abrió. Mi estómago se encogió. Dentro solo había un diario. Viejo, destrozado, en peor estado que la caja, como si el tiempo lo hubiera castigado más de lo que debía. Lo tomé con cuidado, sentí el papel frágil bajo mis dedos, abrí la primera página, y entonces supe que nada volvería a ser igual. El papel no se había ido completamente, pero no pude leerlo bien porque estaba en un estado lamentable. La tinta estaba corrida, algunas páginas estaban rotas, y en general parecía que el tiempo y la humedad habían hecho su trabajo. La mayor parte del texto era ilegible, excepto por las primeras 20 páginas, que, de alguna manera, habían sobrevivido. Ahora, si piensas que lo que has leído hasta aquí es impactante, prepárate, porque lo mejor, o mejor dicho, lo peor, está por venir. Hasta este punto yo estaba completamente convencida de que todo esto venía de mi tía. ¿Por qué? Porque no tenía sentido que fuera de otra persona. No había forma de que alguien se tomara el tiempo de montar una broma tan elaborada, y el hecho de que mi colgante abriera la caja lo hacía aún más obvio. Tenía que ser suyo. Tal vez antes de morir se lo había dado a mi mamá, quien lo guardó sin decirme nada. Todo parecía encajar, o al menos eso pensaba en ese momento. La lógica me decía que lo mejor sería llamar a mi papá, hablar con él y aclarar todo esto. Pero mi lado más irracional y curioso tenía otra idea, seguir leyendo. Así que eso hice, y cuando terminé estaba llorando, pero no unas lágrimas discretas y elegantes como en las películas. No, estaba temblando con la respiración entrecortada, sintiendo cómo mi cerebro se resistía a procesar la información que acababa de absorber. El diario decía que la mujer que durante toda mi vida creí que era mi tía, en realidad era mi madre biológica. Sí, mi tía Lisa no era mi tía, era mi mamá. Y su hermana, la persona a la que siempre llamé mamá, era en realidad mi tía. Al parecer, mi madre biológica había fallecido hace 19 años, y mi tía, la que ahora sé que es mi tía de verdad, me crió como su hija. Y todo este tiempo, todos lo supieron, todos, menos yo. Intenté buscarle sentido. Quizás mi papá se casó con su cuñada después de la muerte de mi madre. Quizás decidieron que sería más fácil para mí crecer creyendo que mi tía era mi mamá. No lo sé. Solo sé que ninguna de las versiones que imaginé en mi cabeza lograba hacer que la situación pareciera menos absurda. Leí y releí el diario, buscando algún indicio de que estaba malinterpretando las cosas, que tal vez había una forma de entenderlo de otra manera. Pero no. Era claro, demasiado claro. Lisa, o mamá, aunque todavía no puedo acostumbrarme a llamarla así, había escrito sobre su embarazo, sobre lo emocionada que estaba por tenerme. También escribió sobre mi papá, sobre su relación, sobre cómo imaginaba nuestra vida juntos, y lo más inquietante,
Mencionó el colgante. Dijo que me lo daría para que cuando llegara el momento pudiera abrir su caja y conocer la verdad. Es aquí donde mi cabeza explotó. Porque si todo esto era verdad, significa que no fue un accidente que encontrara el diario. En algún momento alguien decidió que tenía que saberlo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Quién decidió que ya era momento de revelar el secreto? Por un segundo intenté convencerme de que tal vez Lisa no estaba bien psicológicamente cuando escribió esto. Tal vez todo era una fantasía de su mente, una historia que se había inventado. Pero no, porque había demasiadas cosas que coincidían. Detalles sobre mi infancia, sobre mi papá, sobre cosas que solo alguien de la familia podría saber. Intenté con todas mis fuerzas repetirme que no era cierto, pero lo era. Todo indicaba que mi vida había sido una mentira desde el principio. Incluso ahora, después de 24 horas, sigo sin saber qué hacer. No he hablado con mi papá ni con mi mamá, tía, porque no sé si puedo confiar en que me digan la verdad. Ellos han ocultado esto por casi 2 décadas, así que me hace pensar que ahora me lo contarían todo con honestidad, pero también entiendo por qué lo hicieron. Tal vez pensaron que era lo mejor para mí, tal vez creyeron que nunca tendría que saberlo, pero ahora lo sé. Y no puedo dejar de pensar en qué hacer con esta información. Les pregunto directamente, los confronto. ¿Hago como que nunca encontré el diario? No tengo idea. Y lo peor es que no hay una guía para esto. No es como si pudiera entrar a Reddit y buscar «Me acabo de enterar de que mi tía es mi madre, ¿qué hago?» y encontrar cientos de personas con la misma experiencia. Estoy completamente sola en esto. Actualización 1. Sé que he dejado esto sin respuesta durante algunos días, y muchos de ustedes están realmente interesados en saber qué fue lo que ocurrió. He vuelto para darles las novedades. Leí sus recomendaciones, especialmente aquellas que me aconsejaban ir a hablar con mi papá o con mi mamá para que me contaran la verdad. Sin embargo, al final decidí no hacerlo. Opté por investigar por mi cuenta, y estoy convencida de que fue la mejor elección. Ahora tengo más información que antes y, sinceramente, creo que confirma mis sospechas. Seguir mi intuición, esa que me decía que no debía confiar ciegamente en ellos porque me habían mentido, fue lo correcto. Entiendo que cuando era niña la verdad no era algo fácil de contarme, pero con el tiempo han tenido muchas oportunidades para hacerlo. Si me hubieran hablado con sinceridad en algún momento, no habría tenido que enterarme de la muerte de mi madre biológica de esa manera tan absurda, mientras hacía jardinería. Así que, con esa idea en mente, decidí visitar a Nancy. Ella es una anciana que ha sido dueña de una pequeña tienda en el pueblo desde que mi papá y sus padres vivían aquí. Es alguien que conoce muy bien a nuestra familia y estaba segura de que, al menos, sabía qué había ocurrido con mi mamá, o al menos con tía Lisa, entre otras cosas. Como sabía tan poco, me pareció que ella era la mejor opción para obtener respuestas. Cuando llegué a la tienda, Nancy se alegró muchísimo de verme, me dijo que hacía tiempo que no iba por allí, y después de unos minutos de charla casual, me preguntó qué necesitaba. Sin rodeos, le conté lo que había descubierto, que tía Lisa en realidad era mi madre biológica. Le pedí que me hablara más sobre ella y sobre lo que había sucedido. Al principio, Nancy fingió no saber nada, tratando de hacerme creer que estaba sacando conclusiones absurdas, pero cuando se dio cuenta de que yo estaba completamente segura de mis sospechas, dejó de insistir y aceptó contarme todo lo que sabía. Según Nancy, mi madre biológica vivió aquí en el pueblo junto a tía Lisa antes de su muerte. Sí, seguiré llamándola tía Lisa porque todavía no me siento capaz de llamarla mamá. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerla, pero lo cierto es que no tengo ni un solo recuerdo suyo. Papá se enamoró de ella rápidamente y después se casaron. Poco después nací yo. Nancy me contó que mi madre era una mujer increíblemente dulce, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Me reveló algo que me conmovió profundamente. Fue ella quien me puso mi nombre, y no podía estar separada de mí, ni por un momento. Todos en el pueblo la querían mucho. Fue un día muy oscuro para la comunidad cuando su cuerpo apareció una semana después de haber desaparecido. Lo encontraron cerca del bosque, y para ese momento, los animales salvajes ya habían afectado la escena. Los policías no pudieron reunir muchas pruebas, pero Nancy, al igual que muchos otros en el pueblo, estaba segura de que la habían asesinado. Ya saben cómo es esto en los pueblos pequeños, todos tienen una teoría. A pesar de las investigaciones, el caso nunca se resolvió. Después de la muerte de tía Lisa, mi madre adoptiva, que aún sigo llamando mamá, comenzó a cuidarme. Con el tiempo, ella y mi papá se casaron, convirtiéndose en mis padres oficiales. Pero el caso de tía Lisa quedó sin respuesta, y la familia de mi madre biológica decidió marcharse del pueblo. Mis abuelos no podían soportar vivir en un lugar que les traía tantos recuerdos dolorosos, y tampoco aprobaban el matrimonio de mi madre con papá. Desde entonces, he perdido todo contacto con esa parte de la familia. Tras la conversación con Nancy, volví a casa con 1000 pensamientos en la cabeza.
Me costaba aceptar que tantas personas sabían lo que yo desconocía por completo. Nancy, al igual que muchos otros en este pueblo, siempre parece estar enterada de todo. Pero lo que más me duele es que mi propia familia me ocultara algo tan importante. Ahora creo que es el momento de enfrentar a mi papá. No quiero hablar con mi mamá todavía. Necesito que papá me confirme lo que sé. Quiero entender por qué nunca me dijo nada y por qué no hizo más para que el caso de tía Lisa se resolviera. Prometo mantenerlos al tanto. No voy a dejarlos a mitad de esta historia. Actualización 2. Durante esta última semana he estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido, pero antes que nada quiero aclarar que ya hablé con mi papá. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre esa conversación, es importante que les cuente algo más. Desde que compartí mi historia, muchas personas me han sugerido que intente restaurar el diario con la ayuda de alguien especializado, con el fin de obtener más información sobre la vida de mi madre biológica. Quizás ese diario contenga pistas sobre lo que realmente ocurrió, y hasta podría revelar si alguien la estaba acosando o tenía intenciones de hacerle daño. Al menos, eso es lo que espero descubrir cuando pueda leer todas sus páginas. Así que, después de leer sus comentarios, comencé a investigar cómo podrían restaurar las páginas dañadas para que fueran legibles de nuevo. Contacté a Erika, mi mejor amiga de la universidad, quien es una apasionada de la historia y siempre sabe a quién recurrir en estas situaciones. Como lo imaginé, ella conocía a alguien que podría ayudarme. Este hombre es un experto en digitalización de documentos antiguos y me explicó que podría escanear el diario y usar un software especializado para mejorar la legibilidad. Durante una videollamada le mostré el diario y tras revisarlo me advirtió que aunque haría todo lo posible, no podía garantizar la recuperación completa de la información. No me rendí y le rogué que intentara hacer lo mejor posible. Finalmente accedió, así que le envié el diario por mensajería y ahora me encuentro esperando su devolución. Una vez que lo reciba, podré comprobar si hay detalles que aclaren lo que pasó con mi madre biológica. Pero mientras tanto, les contaré lo que sucedió cuando hablé con mi papá. Escogí un momento en que mi mamá no estaba en casa y me senté con él para confrontarlo directamente. Le pregunté sobre tía Lisa y su reacción inicial fue de una sorpresa genuina. Me dijo que ella había sido una mujer muy buena, alguien que no merecía morir tan joven. Entonces saqué el colgante que había encontrado y le pregunté si le pertenecía. Su reacción fue intentar ocultar cualquier expresión de reconocimiento, pero yo no iba a dejarlo escapar tan fácil. Le dije que ya sabía la verdad, que tía Lisa era mi madre biológica y que él y mi madre actual me habían ocultado esto durante casi 20 años. No le mencioné el diario. Quería primero leerlo completamente antes de mostrarlo como prueba. Mi papá intentó desestimar lo que le decía, afirmando que todo era una idea ridícula, pero su rostro lo delataba. Al ver que no podía seguir negándolo, le expliqué que había hecho mi propia investigación, que había hablado con personas del pueblo y descubierto lo que realmente ocurrió. Entonces, finalmente, confesó. Me dijo que nunca había querido que yo supiera la verdad. No quería que creciera pensando que no tenía madre, o que algo horrible le había sucedido. Fue por eso que se casó con mi madre actual, para darme una figura materna y protegerme de la verdad. Con lágrimas en los ojos me contó lo mucho que amaba a mi madre biológica y cuánto se arrepentía de no haber podido salvarla. Años atrás, su relación con ella se había deteriorado. Me reveló que durante los últimos meses de vida de tía Lisa, ambos discutían constantemente, los problemas entre ellos se agravaron, y antes de que pudiera enmendar las cosas o disculparse, ella murió de manera repentina y misteriosa. Dijo que ese fue su mayor arrepentimiento, no haber estado a su lado ni haberla protegido como debía. Mientras me contaba todo esto, pude notar lo mucho que se culpaba a sí mismo por su muerte. No pude evitar sentir empatía. Le dije que no era su culpa y que a pesar de todo, yo estaba agradecida por la forma en que me había criado. Me disculpé por haber estado enojada con él y por haberlo acusado de mentirme. Antes de terminar la conversación le pedí que no le mencionara nada de esto a mamá, al menos por ahora. Él aceptó. Gracias a esta conversación, ahora tengo una visión más clara de los hechos. Sin embargo, todavía quiero corroborar toda la información con lo que encuentre en el diario. Estoy esperando que el proceso de restauración haya funcionado y, con suerte, muy pronto tendré respuestas. Les prometo que, en cuanto sepa algo más, lo compartiré aquí. Actualización 3. Han pasado 6 largos meses desde que publiqué algo aquí, y no tienen idea de lo difícil que ha sido para mí escribir esto. Sé que muchos de ustedes estaban esperando una actualización, y honestamente siento haberlos hecho esperar tanto. Pero por favor, comprendan que no fue por falta de interés, o por querer desaparecer. La verdad es que no podía afrontar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para procesarlo, para entender lo que todo esto significaba para mí, para mi familia y para el futuro que estoy tratando de reconstruir. Es como si, de un día para otro, todo lo que creía cierto se desmoronara. Ahora que finalmente me siento lo suficientemente fuerte, he decidido contarles lo que pasó. Estoy en la universidad otra vez, y aunque todavía no estoy completamente bien, al menos puedo enfrentarme a esta realidad.
Bueno, empecemos desde el principio de esta nueva etapa. Un poco más de una semana después de la última vez que les conté algo, Erika me llamó. Recuerdo perfectamente su tono de voz, tranquilo pero firme. Me dijo que el diario estaba listo, que ya habían terminado de restaurarlo. Ella sabía cuánto significaba ese diario para mí, así que no quiso leerlo. Quería que fuera yo la primera en ver lo que mamá había dejado escrito. Y sí, ahora la llamo mamá. Ya verán por qué. Me entregaron el diario original junto con las notas que lograron recuperar. Me habían advertido que no todo se pudo salvar, que algunas páginas estaban demasiado dañadas como para ser restauradas, pero la mayor parte estaba ahí. Recibir ese diario fue como si una parte de mi madre regresara a mí después de tantos años. Apenas lo tuve en mis manos, sentí una mezcla de emociones. Miedo, alegría, ansiedad. ¿Qué iba a encontrar en esas páginas? ¿Sería capaz de leerlo todo sin derrumbarme? Respiré hondo y comencé a leer. Lo primero que encontré fue una serie de pensamientos sobre la maternidad. Mamá escribía sobre lo feliz que se sentía de tenerme en su vida. Hablaba de sus sueños para el futuro, de los lugares a los que quería llevarme, de las experiencias que deseaba compartir conmigo. Era tan hermoso y a la vez desgarrador. No pude contener las lágrimas. Era como si, por primera vez, pudiera conocerla de verdad, más allá de lo que otros me habían contado. Esa mujer que había sido prácticamente una figura ausente en mi vida estaba allí, en esas palabras, llena de amor, esperanza y vulnerabilidad. Después, el tono del diario cambió. Comenzó a describir los problemas que tenía con mi papá. No sabía exactamente qué o quién estaba detrás de esas constantes discusiones, pero sentía que algo no andaba bien. Mamá intentaba mantener la paz, hacer que las cosas funcionaran, pero las peleas solo empeoraban. Sin embargo, a pesar de todo, seguía escribiendo sobre cuánto lo amaba. Había una página entera dedicada a las cosas que deseaba decirle, pero que no podía porque él estaba siempre enfadado. Eso me rompió el corazón. Es doloroso pensar en cuánto se esforzó por mantener su matrimonio mientras lidiaba con un entorno que la asfixiaba. Entonces llegó la parte más impactante. Mamá empezó a hablar de su hermana, Mary. Descubrió que Mary estaba manipulando a mi papá, provocando esas peleas y malentendidos. No podía creerlo. ¿Por qué haría algo así? Mamá escribió que Mary le confesó que estaba celosa. Quería lo que ella tenía. Una familia, estabilidad, amor. Era como si el odio y la envidia la hubieran consumido por completo. Mamá decidió no decirle nada a papá ni a nadie más. En cambio, habló directamente con Mary y le pidió que dejara de interferir. Mary le prometió que lo haría y mamá, con una generosidad que me cuesta entender, la perdonó. A partir de ese punto, el diario se vuelve más esperanzador. Mamá planeaba mi primer cumpleaños. Hablaba de cómo Mary se había ofrecido a ayudar con los preparativos, como una forma de disculpa. Pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas habían mejorado entre ellas, pero entonces vi la fecha de esa última entrada. Era el día de su desaparición. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué pasó ese día? Necesitaba respuestas, así que confronté a Mary. No quería rodeos ni excusas. Le pregunté directamente, ¿qué hiciste con mi madre biológica? Al principio, trató de desviar el tema, como si no supiera de qué hablaba. Pero cuando mencioné el diario y todo lo que había descubierto, su expresión cambió por completo. Se puso nerviosa y me exigió que le entregara el diario. Me negué, y fue entonces cuando mostró su verdadera cara. Me agarró por el cuello y empezó a apretarlo, diciendo que yo debía ser leal a ella porque ella me había criado, no su hermana. Por suerte, mi papá apareció en ese momento. Sin dudarlo, le dio una bofetada tan fuerte que Mary cayó al suelo. Llamaron a la policía y Mary fue arrestada. Yo había grabado todo con mi teléfono, así que entregué la evidencia. Le conté a papá todo lo que había leído en el diario. Él estaba en shock. No sé si realmente desconocía todo lo que su hermana había hecho, pero al menos me ha apoyado desde entonces. Ahora Mary enfrenta un juicio. Aunque se declaró no culpable, las pruebas están en su contra. No sé qué pasará, pero lo que sí sé es que ya no hay vuelta atrás para ella. No puedo verla como familia después de lo que hizo. Con mi papá la situación es más complicada. Ha hecho lo correcto al protegerme, pero hay cosas que me inquietan. ¿Cómo pudo casarse con Mary tan poco tiempo después de que mamá desapareciera? No puedo evitar pensar que hay más secretos ocultos. Regresar a la universidad fue una decisión difícil. Este lugar, que antes me parecía un refugio, ahora se siente opresivo. Vivir en un pueblo pequeño, donde todos conocen tu historia, es agotador. La familia, que siempre pensé que era una red de apoyo, se ha convertido en una fuente constante de dolor y desconfianza. Sé que les debo una última actualización. Cuando el juicio de Mary avance, volveré para contarles lo que sucedió. Por ahora, solo puedo decirles que estoy tratando de seguir adelante. La vida no es fácil, pero al menos ya no estoy sola con este peso. Gracias por leer y por estar aquí. Actualización 4.
Aquí estoy de nuevo, y les traigo lo que creo será mi última actualización, al menos por un tiempo. Ya terminó el juicio de mi tía Mariana, así que por fin puedo contarles algunas cosas que antes no podía decir. No quiero aburrirlos con detalles legales, así que vayamos directo a lo importante, el veredicto. Como era de esperarse, el diario fue una pieza clave. Sin esa evidencia, nadie habría sabido lo que realmente ocurrió ese día y, gracias a esa información, la investigación terminó apuntando directamente hacia mi tía. Intentó hasta el último momento involucrar a mi padre en todo esto, probablemente con la esperanza de negociar un trato con la fiscalía, pero no le funcionó. No logró presentar pruebas suficientes que lo vincularan al crimen, lo cual, para ser honesta, me deja con una sensación de incertidumbre. A veces pienso que la justicia no es suficiente. Quiero decir, ¿cómo te casas con la hermana de tu esposa después de algo tan brutal como la muerte de esta? No puedo entenderlo y honestamente no puedo evitar sentir que está implicado de alguna manera. No sé hasta qué punto, pero cada vez que pienso en él me invade una mezcla de repulsión y rabia. Estar cerca de él es como tener una espina en el estómago y siento que podría vomitar del puro asco. Así que no, mi opinión sobre él no es nada positiva. En cuanto a la sentencia de mi tía, ha sido condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aquí no existe la pena de muerte, aunque, en días como estos, creo que la preferiría. Sería una manera más rápida de acabar con todo este infierno. Pero bueno, al menos sé que no volveré a verla jamás. Por ahora, he decidido alejarme. Vivo en la residencia de mi universidad intentando enfocarme en mis estudios. Mi contacto con la familia es mínimo, casi nulo. Curiosamente, muchos familiares comparten mi opinión sobre mis padres. Mis tíos, los hermanos de mi padre, incluso le han propuesto comprar su parte del negocio para facilitar las cosas y dejarlo fuera de la ecuación. En cierto modo es un alivio. No dependo de él ni económica ni emocionalmente, y eso me da una libertad que muchos en mi situación no tienen. He tenido contacto con algunos miembros de la familia de mi madre biológica. ¿Cómo lo describo? Incómodo, doloroso, difícil, en el mejor de los casos. Para ser sincera, es como si todos ellos fueran completos desconocidos. Hay una parte de mí que quiere establecer una relación con ellos, descubrir más sobre mi madre y su historia. Pero otra parte, la más herida, no puede dejar de pensar que me abandonaron, que me dejaron crecer al lado del enemigo. No sé cuánto tiempo me tomará resolver esos sentimientos, si es que algún día lo hago. Si alguna vez regreso con otra actualización, espero que sea para contarles que mi padre también ha sido hallado culpable. No sé si eso llegará a suceder. Quizás con los cambios políticos que trae este 2025 haya algún avance en la investigación, o tal vez todo seguirá igual, en el eterno limbo de la burocracia. Por ahora, solo me queda esperar. Gracias por seguirme en este viaje caótico.